¿Estás en los terribles 2? ¿O eran 3? ¿O era a los 7? ¿A los 10? Bueno, ya no sé qué terribles son. Pero el día de hoy acompáñanos porque vamos a explorar esa etapa donde está la autonomía y las batallas campales entre madres y hijos. Así que bienvenida a la ciencia de ser madre. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Pasa, ponte cómoda, ya estás en tu lugar seguro. Hola, hola, bienvenidas una vez más a la ciencia de ser madre. Mi nombre es Maite Castañeda y junto con Katy Cabello vamos a explorar este mundo de la maternidad que es bonita, que es difícil, que es de todo. Y el día de hoy tenemos un súper tema. Vamos a hablar de esos terribles ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 20,000. Ya no se sabe, aquí ya no se sabe. Nosotros nos quedamos ahorita como hasta los 10. Pero creo que ya no sabemos. Pero primero que nada, Ah, sí. vayan por su tecito, cafecito, vinito, lo que quieran y cheers. Cheers. Ayer no lo iba a tomar. ¡Tómale! Tómale, no queremos averiguar cosas, ¿eh? Mitos y No, realidad. no, no. Ya le tomé. Oigan, es que saben que el día de hoy vamos a explorar este tema súper importante que es el desarrollo de la autonomía. Y cuando estábamos como hablando sobre este tema de desarrollándolo y ver cómo lo íbamos a platicar con ustedes, decíamos, bueno, yo le decía a Katy, ¿no? O sea, esta parte de, vamos a hablar de los terribles dos. Katy me decía de que, ¿qué me decías, Katy? Yo le digo, es que para mí los terribles, para mí no existieron los terribles dos, soy sincera, o sea, obviamente no, mis hijos no son perfectos, obviamente hubo batallas, obviamente hubo desajustes, pero realmente para mí fue normal, los terribles dos o los terribles tres para ustedes, para mí fue, ¿sabes? Pero que agárrate que ahí te voy a los 7 años, o sea, ahí sí dices, ay, espérate, ¿qué está pasando? Entonces ahí era el punto y le decía a May, pues es que yo no tengo nada que comentar a los terribles. Es que no se Oye, fue acaba, de no las se acaba. afortunadas que pudo sobrellevar esta etapa perfectamente bien y todo fluyó, ¿no? O sea, como, Gracias es a que Dios. yo creo que es como el estar consciente uno como mamá que va a haber situaciones diferentes porque ya no son bebés y entonces empiezan como a desarrollar esta etapa. Justo en los 2 años empieza como a desarrollar esta etapa en donde ya quieren hacer cosas por ellos solitos, ¿no? Si tú lo sabes acompañar, como te aplaudo, Katy, si lo sabes acompañar de una manera como muy natural, pues no se siente como estas batallas campales que estamos diciendo, ¿no? Pero no siempre vamos a estar al 100 y no en todo momento vamos a tener como nosotros mismos una regulación emocional como para irlos acompañando. Entonces, por eso, más adelante van a ir surgiendo como nuevos retos y nuevos retos y nuevos retos. Por eso no lo quisimos dejar es solamente porque sí vamos a hablar de estos terribles dos, entre Exacto, vamos a comillas. hablar en general, pero yo creo que tú Ajá. tomaste o tú tocaste el tema, el punto clave, que es la autonomía y la etapa en la que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque es donde empieza, por eso ¿cómo se dice? Tan puntuales los terribles dos y luego es la adolescencia y luego es la adultez y luego no sé qué. ¿Por qué? Porque hay brincos de autonomía y una etapa en donde los padres, en este caso nosotras madres, estamos también en constante evolución. A lo mejor para mí, como dices, en esa etapa yo estaba como más zen, más paciente, tenía más tiempo, más paciente. Yo no sé, pero era una, bueno, a lo mejor sí sé, pero era una Hoy tu cosa contexto era era diferente diferente, también. exactamente. Ujú. Y mis hijos a lo mejor tenían diferentes herramientas. Ahora que a los 7 años mis herramientas y su autonomía fue diferente. La búsqueda de la independencia y de la autonomía de ellos ha sido diferente. Y eso, por eso nosotros no queremos generalizar o decir, es que esta es una regla, es que no, es que definitivamente cada niño y cada familia es completamente diferente. Pero el punto clave ahí es la independencia y las etapas del desarrollo. No sé qué dices tú. Sí, 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 sí. ¿Y por qué se habla sobre estos terribles dos? Porque sí lo vamos a abordar un poco como dando un punto de partida. A ver, Mm. antes de los 2 años los niños se consideraban como más
como bebés, ¿no? O sea, están como desde el nacimiento, son bebés, poco a poco van creciendo hasta que llegan a esta parte cúspide que son los 2 años. ¿Por qué es como tan catastrófica esta etapa de los 2 años para muchas mamás? Menos para Katy. Ah, no te creas. No, o sea, Bueno, es que sí, pero, ¿sabes? Es que seguro era más batalla. estoy Bueno, bromeando. No, no, no. está bien. Pero, Júntense ¿por conmigo. qué? Júntense conmigo para que Porque se es despeguen. así. Todo tiene que ver a nivel como neuronal esta cuestión de la plasticidad cerebral del niño. Las conexiones nerviosas, las conexiones sinápticas están haciendo, o sea, bueno, más bien las conexiones neuronales están haciendo cada vez más sinapsis. Sinapsis es que se junta una neurona con otra y está habiendo como más expansión en el aprendizaje. Y luego, hay un punto muy importante que en esta parte de los 2 años hay algo que se llama como La poda. poda neuronal, Sí. poda neuronal. Entonces, en esta etapa, como que empieza el cerebro a discernir qué cosas le va a servir al niño y qué cosas no, y qué cosas podemos como comprimir, ¿no? Imagínense que en la computadora es como el zip, ¿no? O sea, Sí. empiezan a comprimir ciertos aprendizajes que hace que se vuelva un esquema. Entonces, en un esquema, juntas como muchos aprendizajes y los comprimes en uno solo y se vuelve como un aprendizaje nuevo, como lo es ir al baño, hablar, Hablar. comer por ellos mismos. O sea, para que un niño pueda empezar a comer, tiene primero que sostener los juguetes, tiene que tener la fuerza necesaria, tiene que tener esta parte de lo visual ojo Ojo, mano mano. para que pueda llevarla, o sea, todos esos son como pequeños aprendizajes que al momento de juntarse se vuelve en uno solo, que es el agarrar la cuchara y empezar a comer. Entonces, cuando los niños se dan cuenta que empiezan a tener estas habilidades, empiezan a querer hacerlo por ellos mismos. Obviamente, su cuerpo todavía no está como tan capacitado como para hacerlo por ellos mismos, pero cognitivamente ellos dicen, yo puedo. Se empieza al principio esta batalla campal de yo me pongo la ropa, yo me pongo esto, yo me pongo lo otro, quítate, yo quiero comer solo, y hacen un batidero, ¿no? Entonces ahí justo es el punto clave como para decir, ¿yo qué voy a hacer con eso? Yo como mamá, ¿me voy a frustrar Exacto. porque se batió todo? ¿Me voy a frustrar porque me está diciendo 1000 veces, no, quítate, quítate, tú no, tú mamá fea, mamá mala, mamá esto, mamá lo otro? ¿Sí me explico? O sea, porque es cuando Sí. empiezan a decir, tú no, mamá Sí, no, es que papá no. aparte en esa etapa ya se empieza eso, o sea, cuando eres un bebé, la identidad obviamente, o sea, la personalidad ya la traes, pero la identidad la vas creando. ¿Y qué pasa? Que tú misma lo dijiste, o sea, como en ese jardincito en donde cuando dices poda, me acuerdo como de un jardín, estás plantando semillas, empiezan a salir, cuando salen las ramas salen así, ¿estás de acuerdo? Y tú tienes que ir moldeándolas para que el arbolito crezca y luego saque frutos. Es lo mismo, para que tenga su identidad. Entonces, el niño, ¿qué pasa? Que está creando su identidad en esa etapa, porque tú lo dijiste en uno de los episodios pasados, o sea, el cerebro empieza de abajo para arriba y entonces, pues obviamente, donde nosotros controlamos impulsos, donde nosotros controlamos todo ese tipo de cosas, pues está arriba. Entonces, pues nosotros todavía no lo tenemos. Pues Bueno, nosotros, imagínate. se supone que A nosotros sí, nosotros ¿verdad? sí, Porque es sí, a los cierto. 25 años. ¿No te acuerdas que vimos un estudio que ya decía que hasta los 35? Sí, bueno, como que ya también ya Como lo que ya lo tenemos, tenemos, sí, amiga. sí. No, mira, no. Hasta los 39, no lo tenemos, no lo tenemos. No, no es cierto. No, Oye, sí tienes razón, o sea, porque es justo el despertar de la corteza frontal. La corteza frontal es la que hace que regule todos esos impulsos. Entonces, apenas se está despertando. así es. Así como tú dices, Katy, o sea, no se termina de desarrollar hasta los 25, otros dicen que hasta los 35 años. Pero a los 2 años, digamos que está como que en esta expansión, pero todavía está como toda deliberada. O sea, me encanta esa palabra porque siempre es como, o sea, Es que me quieren, imagino como todo revuelto. como el de ansiedad, ¿no? El de la película que está así. Es que los Así tal niños cual. realmente ellos se creen adultos y ellos dicen, yo, ¿cómo dices? O sea, yo quiero comer, por decir un ejemplo simple, ¿no? Yo quiero comer solo,
pero a lo mejor todavía no tiene la capacidad, no sé, de partir la verdura con un cuchillo y entonces, pues a ver, entonces, ¿qué pasa? Y tú lo dijiste, ¿qué pasa? Que ahí entramos nosotros. Y entonces ahí entra la etapa y entra la cosa y es donde empiezan los terribles que el que años, digo cualquier año, que el que yo sí iba a decir. Aquí en nuestra clase de francés, que el que yo es cualquier cosa, ¿ok? Quelque show. ¿Cómo se dice? Que el Así. que yo, Quelque show. ¿ok? Bien, palomita. Oye, pero sí, o sea, totalmente. Lo que pasa es de que siempre se va a juntar como el desarrollo de nuestros hijos con nuestra propia etapa como madres. Y en el proceso nosotros también vamos Así. aprendiendo y nos vamos autorregulando, porque no es lo, o sea, si de por sí nosotras como mamás de repente nos sacamos de nuestras casillas y nos sentimos como que ya no podemos más, ahora imagínate cuando estás criando a alguien más, que es como te tienes que autorregular mientras regulas a alguien más. Son etapas, o sea, son súper complicadas, pero pues sabes que, o sea, no es una etapa única. O sea, no solo hay una etapa, por eso lo quisimos como amplificar. No solamente son los terribles dos, porque te va a tocar a los 3, te va a tocar a los 6, te va a tocar a los 9, te va a tocar en la preadolescencia, en la adolescencia, en la adultez, o sea, siempre que seas mamás va a haber retos que cumplir. Y mira, tú lo puedes decir, o sea, lo que acabas de decir, cuando eres mamá, tú lo vas a vivir hasta cierto punto, ¿no? A lo mejor hasta que salgan de tu casa, que es juventud. Pero después tú lo vives sola o solo. Tú lo vives de la manera en que dices, chin, o sea, ya me identifiqué otra vez que tengo esto. Y ya identifiqué, o sea, porque tienes esos brotes de crecimiento, tienes esos brotes de autonomía o de madurez en los cuales va cambiando tu vida. Quieres hacer algo, pero a lo mejor todavía no tienes esa habilidad, esa capacidad, eso lo que tú quieras, y entonces choca, o sea, toda la vida lo estamos haciendo, pero como madres, pues lo sentimos más cuando son pequeños. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que nuestro bebé, pues se dormía a cierta hora, comía, dormía, pero ahora no, ahora ellos dicen, no, no quiero, no, 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 aparte les encanta la palabra no, o sea, ¿quién no? ¿No? O sea, ¿A quién le definitivamente gusta el no? no. Sí. O sea, empieza esa autonomía y esa personalidad de decir, oh, yo puedo decir que no, oh, yo no quiero eso, yo no quiero esto, yo quiero eso. Y sabes qué, ahorita que acabas de decir, me gustaría que pasáramos como a desglosar un poquito como entre los desarrollos, porque si te fijas, o sea, a los dos es cuando tú dijiste, empieza el momento en que se empiezan a dar cuenta de que ya pueden hacer cosas por sí solos, pero a los 7 ya empiezan a darse cuenta y entonces me gustaría que pasáramos a hablar un poquito de los características. Ajá, De sí, etapa sí, por sí. etapa. Sí, mira, pero mira, antes de irnos de lleno con esto, Ok. creo que sí es importante decir esta parte, donde creo que nosotros como padres o madres, es nuestro máximo temor el sentir si estamos haciendo bien las cosas o no. Y ahí es donde nos podemos perder. Decir, bueno, ¿hasta qué punto yo estoy desarrollando la autonomía de mi hijo y hasta qué punto lo estoy dejando como muy libre y no le estoy enseñando las cosas que debe de saber o yo no estoy sabiendo ser una guía? Entonces a veces oscilamos como que somos muy, muy, muy permisivos con este sentido de decir, no, que él explore, que él haga, que él se exprese, y por otro lado somos muy restrictivos en donde queremos llevar el control así tal cual. Entonces, buscar ese equilibrio sí Es es muy complicado. complicado, pero sí se puede. No Fíjate, vamos a hacerlo, la vez pasada lo hablamos, no sí, vamos a ser madres ni padres perfectos y nos vamos a equivocar en el camino, pero siempre es ir buscando como ese equilibrio en donde sí te dejo que tú vayas forjando tu propia autonomía, pero yo siempre voy a estar contigo guiándote. exacto. Y me dijo que me encantó cómo lo dijiste. Fíjate que uno de los tips que yo podría recomendar personalmente, sí como psicóloga, pero personalmente como madre, yo creo que este fue el punto clave que a mí me ayudó muchísimo. La vez pasada lo comenté, como que siempre traté de que mis hijos entendieran de cierta manera la consecuencia y lo que pasaba, ¿no? Obviamente a su edad no le voy a explicar, y lo comenté el episodio pasado, pero, por ejemplo, a mis hijos cuando eran chiquitos, híjole, yo soy de que no me gusta que tiren las cosas, no me gusta ver cochinero, pero había momentos, porque yo creo que había momentos en los que podían hacer. Yo creo que es muy importante, como dices tú, el dar esa libertad, no libertinaje, el dar esa libertad, pero que haya límites o que haya ciertas reglas. Y eso es lo que yo ponía en mi casa, por ejemplo. Yo decía, ok, a la hora de comer, está bien. Yo sé que a lo mejor va a ser un batidero, pero bueno, a lo mejor con ciertas cosas, ¿no? O sea, que no le hiciera daño, que no pasaba nada, y ya no pasaba nada.
pero a lo mejor con otras cosas yo le decía, aquí sí, no, yo te ayudo, a ver, vamos a ver, no sé, ¿sabes? O, por ejemplo, hacíamos actividades en las que si vas a jugar con agua, ok, nos salíamos al patio, o nos salía, y ahí haz lo que tú quieras, no pasa nada. Pero aquí, en esta área, por ejemplo, en esta área donde hay un tapete, no, no se Estás puede. delimitando el espacio. Exacto, Ujú. pero te estoy dando opción de que tú seas libre, que tú puedas hacer lo que tú quieres. Yo subía fotos, no sé si te tocó ver, porque pues ya fue hace tiempo, donde me salen de recuerdos que mis hijos están empanizados, literal empanizados, con gis. Mi hija le encantaba pintar, pero pintarse, o sea, ella va a ser de las, ¿cómo se Body llaman? paint. Sí, oye, un día terminó con, pero así de Oye, todo lo gana que mucho yo, dinero. pues bueno, para que nos mantengan, no es cierto. No, no es cierto. Pero sí terminaba negra, pero era pintura y yo así de, bueno, ni modo, no pasa nada, al rato la baño, no pasa nada. Pero había momentos, y ese es mi tip que yo les voy a recomendar. Ya sé que me adelanté muchísimo, pero luego se me olvidan las cosas. Pero me No, gusta, y está súper porque ahora sí estamos hablando de mamá, mamá, de corazón a corazón. O sea, te vamos a dar lo que dicen los libros, pero también las experiencias que nosotros hemos tenido como mamás, que definitivamente no somos madres perfectas, pero si no, de algo te ayuda, pues súper. O sea, imagínate que estás en un cafecito y donde somos tus amigas y te estamos diciendo, ¿sabes qué? O sea, a mí me funcionó esto, ojalá que te funcione a ti, ¿no? exactamente, hay un tip. Ahí Uno, está, ahí uno queda. prueba, mientras no haga daño, uno prueba, ¿no? Sí. Y Ahora también, sí, nos vamos directo a las etapas del desarrollo como para ir viendo qué es lo que nos espera de tantos años a tantos años con nuestros hijos, ¿sale? y antes de pasar a eso, amiga, que te voy a dar pie para que tú empieces, es Ujú. recordar, creo que ahorita que estábamos hablando, es recordar que los berrinches o la manera, o sea, nada más recordándolo del episodio pasado, no es una manera en que ellos quieran joderte la vida, o no sé si se puede decir esa palabra. Tú dila, tú dila. Okay. No quieren Fastidiarte la vida. fastidiarte la vida, no es, o sea, no amanecieron y dijeron, yo quiero fastidiar a mi mamá el día de hoy. No, es una forma de expresión que no está regulada aún, no tienen esa regulación. Entonces, nada más quería hacer hincapié para ir como que viendo, ya lo vimos, vayan a revisar el otro, estuvo padrísimo el otro episodio, porque pues bueno, todo va junto con pegado. Pero ahora sí, adelante. Muy bien. Primero que nada, hay ciertos autores que nos manejan las etapas del desarrollo. Vamos a tomar en cuenta, digo, esto no es un examen y no se lo tienen que saber, pero sí es como para que vayan estructurando un poco, ¿no? O Va a sea, haber por test un al lado, final. va a haber examen. Por un lado, pues tenemos a Piaget, que es como el máximo exponente de las etapas del desarrollo. En esta etapa, donde vamos a estar hablando, es el de operaciones concretas, Uh-huh. ¿no? El preoperacional y operaciones concretas que están juntos. ¿Qué etapa viene siendo en esto? O sea, desde los 2 años hasta los 6, 7 años abarca esta etapa. Y en esta etapa lo más importante es, como su nombre lo dice, es muy concreto. ¿Por qué? Uh-huh. Porque todavía esta parte frontal está muy inmadura, entonces no tiene la capacidad como tan grande de reflexión. Son cosas como muy específicas. Ahora, ¿cuál es el desarrollo de la autonomía que se da más o menos en esta etapa? Pues bueno, que ellos empiezan a explorar su mundo. Primero que nada, ya no es un mamá y yo somos uno, ya pasó esa etapa en donde soy un bebé y pienso que incluso el pecho materno es mío, o sea, ya Sí, sé, ya somos puedo uno mismo. identificar que ya hay más personas a mi alrededor y luego ya identifico que no nada más es este núcleo familiar, sino que se va ampliando y ampliando y ampliando. A Exacto. partir de los 2 años empiezan a ver otras caras, empiezan a ver otros lugares. Muy probablemente si ya empezaron en la parte como de la guardería, que ya están como iniciando estos primeros o en educación inicial, que es a los 2 años también, ¿verdad? Empieza así como el maternal o algo así a los 2 años, que no es A los 2 años. obligatorio, pero sí, sí. Exacto. Entonces, ahora imagínate, o sea, de ser mamá y yo, de repente ya es un mundo de personas que dices, a ver, ¿qué está pasando aquí?
¿no? Y Sí. empiezan a tomar también como ciertas características de todas las demás personas, ya no nada más de ti como mamá. Entonces ellos empiezan, estas conexiones cerebrales empiezan a tener como nuevas experiencias y hacen que digan, ah, yo también puedo hacer esto. Ah, yo Ujú. también puedo hacer lo otro. Ah, ahora esto no me gusta. Ellos empiezan, por eso empieza como esta palabra tan importante que es el no. Ellos empiezan a identificar qué sí les gusta y qué no les gusta. Exacto. Y eso está súper interesante, fíjate. ¿Por qué? Porque empiezan a adquirir esa independencia, empiezan a adquirir esa manera de decir, ay, ¿qué pasó aquí en mi cuarto? Aquí ando con problemas técnicos. Empiezan a tener esa independencia en el cual empiezan a forjar su identidad. Y otro de los Ujú. autores que me gusta mucho hablar, porque creo que son mucho en cuestión de etapas, ese de Erickson, que es el que estábamos viendo, que él definía un poquito en cuestión de si tenías de 2 a 4 años, era el en donde empiezas autonomía y empieza a tener también esa vergüenza, ¿no? Entonces esa autonomía versus vergüenza. Entonces el niño empieza como a explorar su mundo de cierta manera o de ciertos sí, explorar el mundo con ciertas características solitos, ¿no? Y empiezan a aparecer esas rabietas, esos gritos, esas oposiciones, porque están creando su identidad, pero no quiere decir que tenga esa capacidad para hacerlo. Ahora, después de eso, empiezan ya de que los 4 a los 6 años más o menos, cuando ya empieza a hacer ellos las cosas por iniciativa. ¿Por qué? Porque empiezan las cosas, como lo dijimos al inicio, ya empiezan ellos a tomarlo simbólicamente, ya los ves que están jugando simbólicamente, que bueno, empieza un poquito antes como los 3, ya empiezan a tomar un mundo en su cabeza, yo no nada más está externamente, ya empiezan a tener conciencia de lo que son las reglas, pero las reglas aún saben lo que es un no, y saben que aquí sí, que aquí no, pero las reglas bien establecidas, pues empiezan ya hasta los 7 años. Y ahí es Exacto. donde, híjole, ahí es donde yo sentí uy, con mis hijos. Sí. Y es que sabes una cosa, en la etapa de entre 4 o 5 años, sí saben ya las reglas, pero ellos quieren poner sus reglas. Sí, O claro. sea, son ellos los que dicen, vamos a jugar a esto, vamos a jugar al otro. Ahora, un tip que les podemos dar en esta etapa específicamente es como es muy importante esta parte social, o sea, que se va desarrollando en esta etapa específica. Los juegos son súper importantes, ya tenemos todo un tema de la importancia del juego. Bueno, aprovechen ese juego para empezar a iniciar con estas reglas que se van a poner en los juegos. Em, si tú le dices al niño, o sea, como si tú siempre dejas ganar al niño, entonces no va a aprender. Si tú siempre ganas, tampoco va a aprender. ¿Me explico? O sea, ahora sí que esta frase que siempre les digo, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, ¿y qué estamos haciendo con estos juegos? Esperar turnos, que el niño aprenda a que no siempre se gana y que por ejemplo, si él gana, yo le aplaudo. Yo le aplaudo y Sí. digo, ah, qué bien que ganaste. O sea, estamos también posicionándonos como en la parte perdedora, pero que no pasa nada. Eso también es habilidad social, eso también es habilidad emocional, el decir, no pasa nada si tú pierdes, si tú ganas, o sea, estamos jugando y nos estamos divirtiendo. Por medio del juego podemos poner muchas reglas sociales. Y eso está padrísimo porque ellos empiezan a tomarla o se empiezan a formar su tolerancia a la frustración de, ay, mi mamá ganó y ellos no tienen malicia en ese entonces y tú le dices, ya gané, ellos te van a aplaudir. O sea, ¿sabes? De que, ay, bravo, mamá. Y me gusta mucho, por ejemplo, he visto ahorita que hacen, no sé, torneos o cositas así y cuando veo que el otro equipo también se alegra por los niños, digo, qué padrísimo, porque pues saben que no ganaron, pero a final de cuentas no se están yendo todos frustrados, todos tristes. Ah, O sea, sí, nosotros queremos que nuestros hijos sean los mejores y en eso estoy de acuerdo, no pasa nada. Pero también darle la herramienta para cuando en ese momento tú diste por ejemplo, en la cancha, diste todo en la cancha, como dicen. Pero no, pero el otro día a lo mejor el triple, no lo sé, fue diferente. Simplemente hoy no era que para ti. aprendan a perder Y con está eso. bien, y está bien. A veces son lecciones de la vida, como lo digo yo. Son lecciones de la vida que te toca a ti adquirir y te toca no sufrirlas,
¿qué voy a aprender en ese momento? Y cuando tú le enseñas a tu niño desde chiquito a hacer eso, imagínate la carga o las herramientas más bien que le estás dotando. Eso se me hace tan importante y ellos empiezan a ver el mundo de otra manera. Digo, yo entiendo que a lo mejor estoy hablando como utópicamente, o sea, pasa, o sea, yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo sé, experiencia propia. Y créanme que yo fui criada con que tenemos que ser las mejores, tenemos que ser, y no inconscientemente, o sea, no era como que mi mamá me dijera, perdiste, o sea, no, ¿sabes? O sea, es porque es cultural, es cultural. Pero digo, qué padre que uno pueda tener esa herramienta, carga, dale con la carga, pues que quiero cargar, esas herramientas para que tú sepas regularte después cuando seas más grande. Sí, y a ver, también entendamos que en esta parte mm, es súper importante la guía de nosotros, la Sí. manera en cómo nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos, porque de manera natural, ahora sí que de manera como salvaje, los niños en un primer momento van a querer, o sea, son muy egocéntricos. Sí, son el Entonces centro del mundo. van a querer todo para ellos, van a querer ganar en todo, van a querer hacer todo. Somos nosotros quienes les vamos a enseñar a regular esta parte social, porque en esta etapa en donde de la que estamos hablando es todo para ellos. Entonces, el decir como, a ver, no siempre puedes ganar, no siempre, y está bien y no pasa nada. El aprender a perder, esto que tú decías, se me hace súper importante, porque también, a ver, si son hijos únicos, los vas a preparar también para lo que sigue. Si te vas a quedar solamente con un hijo, pues bueno, tú le estás enseñando. La vez pasada estaba viendo como unas recomendaciones de cómo ayudarles a los niños en esta etapa cuando son hijos únicos, porque Okay. cuando son más hijos, ahora sí que la naturaleza hace lo suyo, ¿no? Sí, Y sí. pues te peleas por la atención de los papás, te peleas por la obtención de las cosas, te peleas Tú por me todo porque decías, pues ¿no? Yo ya tenía hay que más. comer, agarrar mis cosas porque como yo como. Sí, es que, oye, es que es la supervivencia del más fuerte y o el más apto, porque sí, 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 o sea, la vez pasada, no sé si te conté a ti o a quién le estaba contando, que en una ocasión mi mamá había hecho unos hot dogs y había hecho como 3 hot dogs, ¿no? Entonces fue como que íbamos a comer mi hermano, el chiquito y yo, que nos llevamos 4 años, digo, ahí ya estábamos un poquito más grandes, ponle que la adolescencia, y había 3 hot dogs en la mesa. Yo entendí, pues obviamente que era 1 y medio para cada quien, porque había 3 hot dogs. Pero pues mi hermano entendió que los 3 eran para él, ¿verdad? No, Entonces me quedé sin hot dogs y yo de que, ¿qué? no, Pues es que había un plato y había 3 hot dogs en un plato, pues yo me los comí y yo de que, ok, yo me hago no, un eso sándwich. estuvo muy triste, te debe unos hot dogs. Me debes unos hot dogs. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, cuando tienes hermanos, Sí. pues digamos que se da de manera natural, ¿no? Pero cuando eres hijo único, te acostumbras como a tener toda la atención, todos los juguetes, todas las cosas. Entonces, tú como mamá, ¿cómo lo puedes como ir preparando para la vida de que no siempre va a obtener todo? Justo con estos juegos que les decíamos, e iniciamos a partir de los 3 años, de los 4 años, o sea, empezamos con este tipo de juegos simbólicos y de turnos para que él vaya aprendiendo estas habilidades. Y fíjate, a lo mejor no siempre van a decir, es que ustedes quieren que estemos jugando todo el tiempo. Pues es que es la manera en que aprenden los niños. Pero realmente, por ejemplo, yo me acuerdo que decía, a ver, cuando están chiquitos tú les eliges la ropa. Pero yo dije, ok, les tienes que dejar que gane ciertas batallas, ¿no? Entonces vamos a empezar a que ellos empiecen a tomar decisiones. Entonces, ¿qué haces? Eliges dos. Ok, ¿te quieres poner este o este? Tú los elegiste, pero tú le sacaste dos. Entonces ya dices, este, ok. Y él ganó y tú ganaste. Entonces es un win-win. Ahora, cuando están más grandes, Claro. ellos empiezan a elegir y a veces, pues, dependiendo a lo mejor si van a ir a una boda, pues no le vas a dejar que se vaya en bermudas o en pijama porque tiene que entender, ¿no? Pero a veces dices, vamos al súper, ¿te quieres ir con un calcetín rojo y uno morado? Llévatelos, o sea, y es donde ellos van a sentir, hiciste que ganara y que tomara o ella decisión propia y estás reforzando su autonomía.
pero también le estás poniendo ciertas reglas, ciertos límites en otras cosas. Entonces, eso es a Oye, lo y que está bien, vamos. ¿Mm? ajá, y está bien bonita esta etapa porque es cuando ves a los niños vestidos de princesas y superhéroes en el supermercado. Y Sí. es como, pues no se lo quiso quitar y se quiso venir de Spider-Man, pues déjalo que se vaya Spider-Man, o sea, no pasa nada, ¿sí me explico? Hay una parte bien importante que dijiste, esto de las batallas, y hay una frase como muy fundamental que es, elige tus batallas, porque también, a ver, es bien difícil para los niños. Lo que pasa es que nosotros ya lo vivimos, ya lo pasamos y como que no nos acordamos mucho, pero Claro. nada más ponte a pensar la cantidad de no que les dices a tus hijos. Uf. No hagas esto, no hagas lo otro, no aquí, no allá, no esto, no lo otro, no bla, bla, bla. Ellos todavía están, todo el tiempo están escuchando, no, 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 no. Y eso también es parte de la reflexión que queremos que tomar en este momento. O sea, que vuelvo a lo mismo, no somos perfectos y siempre nos va a salir porque digamos que tenemos el no muy cerquita de la boca, ¿no? Y también se nos No, sale Hulk, amiga. No, no, no. También se nos sale Hulk. Me gustaba más cuando dice sí, 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 sí que sí. Positivo, positivo. sí que sí. Pero se nos sale Hulk, o sea, a mí te digo, para mí los 2 y los 3 años, realmente yo hacía ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de actividades de que vamos a voltear la casa por la ventana, sí, voltear la casa por la ventana, no, sacar la casa por la ventana, pero no Echar era la esa, casa por la ventana, ajá, pero no, porque ese es de gastar, ¿no? sí. No, entonces eso no, vamos a poner la casa patas para arriba. O Ujú. sea, la volteamos. Entonces yo hacía mucho eso con mis hijos a esa edad. Con los dos de diferente manera. Con mi primer hijo pues tuve más tiempo y fue cuando tú me dijiste, es que fue la misma etapa en la que yo también tuve a mi segunda hija, ¿no? Entonces las dos estuvimos más o menos en la misma etapa, pero yo estaba, o sea, yo decía, vamos a salir, vamos a jugar, vamos a aventar, vamos a hacer eso. Y, pero tú tienes, perdón, tus rutinas y estas no me las mueves, o sea, por decir así, ¿no? O sea, esas eran mis límites en casa, pero a lo mejor tú en casa tienes diferentes cosas. A los 7 años, cuando yo noté que mis hijos ya empezaron a independizarse y decir, no mamá, ahora sí ya entro yo, ya entra ya mis cosas, ya empiezo yo a ser parte del mundo, fue cuando yo me topé con cosas de decir, ay caray, o sea, es donde empieza un poquito, es que no quiero, y es que por qué, y es que tengo flojera, y es que esto, y es que entonces ya empiezan a torcerse y empieza la autonomía que a lo mejor tú dices ahorita, es que yo lo estoy pasando con mi pequeña, pero con mi primer hijo no lo hice, o sea, tú por decir. Y yo Ujú. ahorita estoy diciendo, yo lo estoy pasando ahorita con los dos, están en diferentes etapas que los tuyos, pero ahorita ya empieza a hacerme preguntas todo el tiempo de esto, me empiezan a, bueno, las preguntas siempre las han hecho, pero preguntas más de las que antes les decías una cosa y ya no pasaba nada. Y ahorita es de que no, pero a ver, es que ¿por qué me estás diciendo que no? Y, ¿porque soy tu mamá? No, no es por eso. No, no es cierto. A que no era así? Oye, sí, lo que pasa es de que, digo, por un lado, o sea, como que puedo entender esta parte que dices de que, mm, como tú eres una mamá muy activa, ¿no? O sea, y como con muchas actividades, con mucha imaginación, con mucho como los invitabas mucho en esa etapa donde tú dices como a la fantasía. Entonces eso Sí. estaba genial en esa etapa donde los niños son súper fantasiosos y les encanta crear como todos estos castillos y cosas y bla, 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 ¿no? Pero te topas a una etapa a lo mejor un poco más como más apegada a la realidad, como más concreta, como más y resulta que esto que a ti te emociona de estos juegos y de estas cosas, o sea, no lo digo solo por ti, sino Sí, en sí. general. Estas cosas como mamá que tú decías, ay, sí, es que yo pintaba y yo bailaba Sí. con mis hijos y yo hacía y deshacía no sé qué. Ahora tú, o sea, por ejemplo, yo lo puedo imaginar un poco conmigo, ¿no? El decir de que a mí me encanta que mis hijos bailen, o sea, y nos ponemos a bailar y a jugar, pero va a llegar una etapa en donde me van a decir, ay, no, mamá, qué flojera, no quiero Esa bailar, canción no no, me es que a gusta. mí no me gusta bailar. Oye, Sí. mijito, baila, eh. Y ellos, ay, no. Y no estamos hablando de la adolescencia, estamos hablando de Oh, 7 años, sí, ¿sí me sí. explico? Ujú. 8, 9. Entonces, pero ya esa etapa, o sea, ya dices, ya no quiero bailar. O sea, y tú te lo esperas como hasta la adolescencia, pero resulta que no es así, y es desde mucho antes, porque ellos están generando esa autonomía donde dices, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y uno como mamá se quiere aferrar a que sean como
como esos niños lindos, tiernos que jugaban y pintaban y bailaban y hacían y deshacían, ¿no? Pero pues llega una etapa donde dicen, a mí no me gusta eso. Yo Sí, no quiero, o sea, ¿por qué me pides que baile? A mí no me gusta bailar. ¿O por qué me pides que pinte? A mí ni me gusta eso. sí, Antes le encantaban y ahora ya no, ¿no? O sea, es esa sí. Riley, ¿no? Ay, qué triste. Intensamente, con todas sus emociones, diciendo, Sí, esto ya no. sí, Y sí es cierto. Fíjate, y Riley en la película uno. Sí, Sí, me explico. O sea, sí. porque en la segunda ya está hablando totalmente de la adolescencia, pero en la primera todavía era una niña. Y con esta niña, donde ya estaba empezando como a formar todas estas emociones, donde ya se diferenciaba de la personalidad de sus papás, porque Sí. están creando su propia personalidad y su propia autonomía. Toda la razón. Toda la razón. Uy, sí es cierto, voy a llorar. Ya me voy, amiga. Ya no quiero. Ahí te dejo con el podcast. Así es esto, amiga, pues ni modo. Y mira, o sea, yo ahorita estoy bien padre porque pues digo, mis hijos todavía les digo bailan y bailan, ¿no? O sea, pero va a llegar un momento en donde me voy a topar con realidad y me van a decir, ay, no, qué oso, mamá, ¿cómo Pero, que por bailan? ejemplo, no sé si tú quieras. Sí, ya sé. No, aparte ya llegan, por ejemplo, y vamos a escuchar esto. Ay, no, yo quiero escuchar esto y así de. No me gusta, pero bueno. Y entonces ya empiezas a compartir no, ya los gustos de que, bueno, al menos que les guste lo mismo y empiezan a bailar. Digo, todavía tengo niños, todavía puedo jugar y todavía puedo hacer cosas así, todavía no entro a la adolescencia en la que me dicen no a todo, pero ya empiezan ese tipo, ¿no? Eso que para mí son mis cosas que a mí me dan así como, ay, ay, ay. Pero tú me decías, a ver, ahorita yo estoy en mis terribles 2 y 3, entonces a lo mejor tú sí nos puedes compartir un poquito más. Tengo que acordarme de algo, pero no sé de qué. No sé. Pues mira, o sea, esto que les decía, esta parte de la corteza prefrontal es súper importante entenderla porque es cuando se empiezan a, digamos que a desregular, sí, Desregularizar. emocionalmente, emocionalmente. ¿A qué Aguacate. me refiero con esto? O sea, ellos buscando su autonomía es cuando empiezan a hacer más berrinches y rabietas. ¿Por qué? Porque esta parte del no para ellos es, a ver, si todo el tiempo están escuchando que tú les dices, no esto, no lo otro, y ellos tienen que parar su conducta, pues cuando ellos quieren que tú pares tu conducta, te van a decir un no. ¿Me explico? No, mamá, tú no, mamá, no sé qué, no, y son más selectivos. Ujú. Ahora también los pediatras nos dicen, después del año, los niños empiezan a tener como selección también en cuanto a los alimentos. Si tú les dabas papilla de brócoli, de repente ya no les gusta el brócoli, guacala, qué asco, ¿sí me explico? Ellos empiezan también a discernir entre los alimentos, ya no te comen como que lo que comían antes, ahora quieren probar otras cosas, son como muy exploradores del mundo y no nada más de como que del mundo externo, sino también del mundo interno Sí, familiar y empiezan a observar muchísimo las conductas y características de cada uno de los integrantes de la familia, desde los dos que empiezan a formar su lenguaje, porque también con el desarrollo de la autonomía inicia también a través del lenguaje. sí, Entonces, como ellos empiezan ya a tener este lenguaje y se empiezan a comunicar contigo y ya saben que les entiendes y tú les entiendes a ellos, o sea, te entienden y les entiendes, entonces empieza como esta parte de decir, ahora yo hago mis cosas, ahora yo empiezo a hacer lo mío. Y aquí súper importante, si no fomentamos esta parte de la autonomía, lo que vamos a crear son hijos borreguitos, sí, ¿verdad? sí, Entonces se inicia desde esa etapa. O sea, se inicia desde esa etapa, esta es la parte fundamental, pero se va desarrollando a lo largo del tiempo. Porque sabes una cosa, digo, eso yo ya lo he visto más en terapia, porque pues obviamente mis hijos todavía son chiquitos, pero sí me he topado con muchos papás que decían, es que en mi, en la etapa de niñez de mis hijos fueron perfectos, nada más entraron a la adolescencia y me los cambiaron por completo. ¿Por qué? Porque queremos seguir impartiendo las mismas reglas, los mismos principios, las mismas formas, sobre todo,
de llevar a nuestros hijos como cuando eran unos niños. Y la cosa cambia totalmente de etapa a etapa. Entonces, somos nosotros los padres, les decía en el capítulo anterior, es bien difícil para nosotros como papás porque cuando éramos niños la culpa era de nosotros y ahora que somos adultos la culpa También, también es de nosotros y, también. ¿no? Sí. Pero es una realidad, o sea, digo, no es culpa, sino responsabilidad. Somos nosotros los responsables de ir moldeando las formas, no los principios, porque como Eso les se decía la queda. vez pasada, Ajá. ajá, como les decía la vez pasada, o sea, cada familia tiene sus principios, sus valores que deben de estar siempre bien arraigados en el aprendizaje familiar, pero las formas siempre van a cambiar acorde a la etapa de nuestros hijos. No podemos ser como, ¿cómo decir? Tan estructurados a lo mejor como cuando están aprendiendo a comer, ¿no? Exacto. Pero tampoco podemos ser tan liberales como para que ellos, decía mis papás, que agarren la calle por su cuenta, ¿no? O No, sea, porque como no dices tú, podemos hacer. en la calle les van a poner el alto y no va a ser un alto bonito. Entonces, ¿qué pasa? Y lo hablamos el capítulo pasado, o sea, los límites son límites, las reglas son reglas, es cómo los trates tú. Y si lo haces desde temprana edad, mucho mejor porque ellos van a empezar a entender desde temprana edad que sí, que no, que sí, que no. Obviamente, como ser humano, si ya cuando estamos grandes aún tenemos ciertas cosas que queremos hacer y no se pueden, pero no se pueden porque hay límites, o sea, pero las entendemos. Entonces, si tú los empiezas a explicar desde pequeños con cierto, como dices tú, con juegos, con que, ay, es que sabes que ya empieza, o sea, para salir a un año, pues yo lo vestía así, ¿no? Y vámonos, a los 3 años, no, porque no quiere ponerse lo que yo le saqué. Entonces, ¿qué pasa? Ok, te sientas y antes de empezar, porque también hay que ser previsivos, ¿sí? Tenemos que ser Previsores, previsores. precavidos. Ujú. Sí, es que, pues, bueno, eso, este, lo que necesitamos es, por ejemplo, ok, ya estamos en eso, ok, vamos a ver cómo podemos hacer que sí, porque a lo mejor dices, vamos a la fiesta de la tía Chuchita y es una fiesta de 50 años y tiene que ir súper mega así. Entonces, bueno, ¿qué Se vamos a puede ir hacer? con el traje de Spider-Man. No, ni el traje de baño, ni el traje, o sea, ¿sabes? Entonces, ¿qué puede pasar? Ok, no puede ir con el traje de Spider-Man, va a ir arregladito, pero a lo mejor se lo cambiaste por otra cosa. Entonces, es un estira y afloje, no es sencillo, lo decimos muy bonito, no se preocupe, nosotros tenemos tropezones, caídas, hundidas y de todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es pues un estira y afloje todo el tiempo. Pero si nosotros lo empezamos, lo repito y creo que lo repetí como 20 veces en este minuto, desde pequeños, les empiezas como a dar esas herramientas, les empiezas aquí sí, pero acá no. Ellos empiezan a entenderlo de cierta manera. ¿Que vas a batallar? Pues sí, pues sí. Oye, y una de las herramientas básicas que tú lo dijiste hace unos momentos, eh, que tampoco nos cuestan tanto a nosotros como papás y que son súper fundamentales para este desarrollo de la autonomía, es delimitar la conducta, no restrictiva, sino en cuanto a cuestión de dar ¿Opciones? opciones. Uh -huh. Ajá, de dar opciones. Entonces, a ver, ¿te quieres poner la camisa roja o la camisa azul? Se va a poner una camisa, pero le estás dando la oportunidad de elección y para ellos eso es súper importante porque también digamos que cae directo en la autoestima, el que ellos puedan tomar sus propias decisiones acorde a su edad y acorde a su etapa de desarrollo, también les vas a ayudar a que esto que les decía, que no sean unos borreguitos en donde siempre van a esperar a que alguien más les diga qué hacer. ¿Sí me explico? Porque ahora, o sea, esta parte me voy a adelantar un poquito, pero esta parte como decir, a ver, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Cuáles son las habilidades que queremos que se desarrollen en nuestros hijos? Que sean hijos que siempre estén siguiendo algo o a alguien o que sean autónomos y autosuficientes. Y claro, y a mí me parece, y eso es lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Que decíamos, es que yo prefiero que sean ahorita, que empiecen a investigar y que empiecen a decir sí a esto y no a esto, que ellos sepan regularse y empiezan a decir, es que me gusta y esto es no y no, pero también hay una línea muy fina entre decir, ok, los hago borreguitos, los hago libres, bueno, autónomos o como quieras, o los hago libertinos. Entonces, híjole,
ahí es donde dices, ¿dónde, qué hago? Y es donde a lo mejor ahorita las mamás, Una cosa y termina sí, la otra. sí, exacto, y eso me dice, a lo mejor las mamás ahorita están diciendo, pues es que tú estás hablando, o sea, o los hago borreguitos, o los hago acá. Y discúlpenos, pero nosotros también estamos en eso. Pero es que son las opciones que vas haciendo cada día. Y yo creo que una de las cosas que no está en juego es el respeto, simplemente es el respeto. Y cuando ellos se aprenden a Claro. respetar, créanme que ellos van a empezar a ver, ay no, hasta aquí llega el otro, como decía Benito Juárez. O sea, hasta aquí es el derecho de la otra persona, ya no lo puedo pasar, ¿no? Entonces, ahí es donde está la línea fina entre la libertad y el libertinaje. Y acá está del otro lado, en donde está lo que dices tú, el ser borrego o el ser yo. Entonces, hijo, es Autónomo. exactamente. Es ir dando esas opciones todo el tiempo. Claro, y por ejemplo, en esta etapa de los 2 años, 2, 3, hasta los 4 años, por ejemplo, en los estudios de neurociencia, les voy a decir con exactitud, Patricia Kuhl y Alison Kopkin, ellos han investigado mucho sobre esta parte del cerebro infantil y nos decía que en esta etapa el desarrollo es súper importante y resaltaban mucho la cuestión de la interacción social y el apoyo emocional que eran súper fundamentales para potenciar las habilidades de autonomía. Ujú. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Si tú les das experiencias sociales y les das ese soporte emocional, va a ser esa línea o va a marcar esa diferencia donde decíamos de que, bueno, ¿hasta qué punto podemos Sí. llegar? Bueno, justamente ese es el punto clave. El decir, les estoy dando estas posibilidades de interacción y les estoy dando estas posibilidades también emocionales para que ellos crean esta autoestima fortalecida, para que puedan tomar decisiones, pero siempre viendo su entorno social. Ay, qué bonito. Y es que es toda la razón, qué bonito. Y quiero agregar aquí con lo que tú dijiste, desde la psicología respetuosa, me gustaría dar como estrategias claves según la edad. Y aquí lo tengo, no lo estoy diciendo yo, es la psicología respetuosa. Si me permites, o sea, de los 2 a los 4 años, por ejemplo, la necesidad principal, lo que ellos necesitan es la seguridad y la validación emocional. Entonces, ¿cómo los puedes acompañar? Perdón, es con contención, que lo hablábamos en el capítulo pasado, los límites claros y un lenguaje sencillo. O sea, por ejemplo, aquí es, sí, estás enojado, pero estoy contigo y más tarde, cuando ya esté un poco más regulado, hablar de lo que pasó. ¿Por qué? Porque son muy pequeños, entonces tienes que ponerte, no puedes darles tantas explicaciones porque los pierdes. Ahora, de los 4 a los 6 años, ya empiezan, como dijimos hace rato, ya empiezan a establecer o en su cerebro lo que son las reglas y las normas y sobre todo el juego simbólico, porque ellos ya empiezan a crear su mundo interno. Entonces, ¿cómo los podemos acompañar? Ya ahí se les puede explicar una consecuencia un poquito más, o sea, ¿cómo se dice? Más puntual Sí. y podemos usar, por ejemplo, cuentos, juegos y las rutinas. Las rutinas, perdón, ya voy a empezar rutinas y como, que era el otro lo que decía comunidad. Y para las mamás, digo yo. Y de los 6, por ejemplo, de los 6 a los 9 años por ahí, lo que ellos necesitan, porque ya están en el mundo realmente, es un sentido de identidad, de competencia, una regulación. ¿Y cómo los acompañamos en este momento? Pues es con responsabilidades pequeñas que en casa les empiezan a dar, porque incluso desde los 3 4 años, si tú le das, por ejemplo, pon esto aquí, sus juguetes, o sea, ya le estás dando responsabilidades. Pero en ese momento, a lo mejor si tú les dices, ok, a ti te va a tocar, no sé, poner las toallas de los baños, o sea, para las manos, por decir así, en la ropa sucia. Todos los lunes, por decir algo así, no sé, o sea, cosas muy sencillas que puedas irlos acompañando. Elogiar el esfuerzo, enseñar pausas y sobre todo es la reflexión, porque la manera en que cuando nosotros empezamos a reflexionar sobre lo que está pasando, empieza a autorregularte tú mismo. Y si lo enseñamos nosotros desde que ellos son pequeños, ellos lo van a adquirir más rápido cuando ya sean grandes y ya entran otras cosas. Entonces, creo que eso, junto con lo que dijo Mai, es una de las que podemos hacer una de las cosas más completas para nuestros hijos y para nosotros. Sí, totalmente. Y recuerden esta parte cuando hablábamos de las heridas de infancia.
cómo se dan esta parte. Los niños necesitan sentirse pertenecientes a este mundo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a sentirse pertenecientes a este mundo? Que tú les des un lugar en la familia, que sean parte de la familia y que se sientan importantes en la familia. ¿Cómo le vas a hacer? Uno, elogiando esto que tú mencionas, o sea, elogiando sus logros, pero también pareciera que siempre hemos dicho, o bueno, siempre como que se piensa que las responsabilidades son castigos y la verdad es que no, las responsabilidades en casa ayudan a que los niños se sientan pertenecientes a la familia, que sientan que pertenecen a esa casa, que esa casa también es suya. Yo les digo mucho a mis hijos y son muy pequeñitos, vamos a cooperar para que todo esté limpio y ordenado porque todos vivimos en esta casa y porque esta casa es de todos. ¿Te gusta tu casa? Sí. Ah, bueno, vamos a ponerla bien bonita. ¿Te gustan tus juguetes? Sí. Ah, bueno, tus juguetes los cuidas. Bueno, tu casa también la cuidas y vamos a cuidarla entre todos. Y ahí le estás dando consecuencias. O sea, le estás diciendo Ujú. qué está pasando. Tú quieres tu casa bonita. Bueno, esa es una causa y una consecuencia de lo que estás diciendo. O sea, entonces, la causa es, si tú quieres tu casa bonita, pues, ya me confundí, pero eso era, o sea, hay causa y consecuencia en eso, donde tú quieres ponerla bonita, la necesitamos limpiar. Cuando tú la Exacto. limpias, la consecuencia es que vas a tener una casa bonita. Entonces, y Ujú. no, la consecuencia no me refiero a que tiene que ser, ay, no, Negativa. Ujú. exacto, exacto. Perdón, te interrumpí, seguí, perdón. No, 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 así tal cual. Ese era el punto que quería tocar, donde se sientan pertenecientes a. Les grabamos hace algunas semanas un reel donde hicimos toda una limonada, hicimos como, y de acuerdo a las edades de mis hijos, cada quien tuvo su función. Pero digo, obviamente ahorita mi hija que está más pequeñita, como que pues ella jugaba con el agua y se sentía muy contenta, ¿no? Pero pues también emocionalmente se estaba sintiendo parte del proceso. Pero mi hijo, que ya tiene 4 años, que está por cumplir 5, pues él ya entiende un poquito más porque está en otra etapa del desarrollo y él se estaba sintiendo como súper perteneciente a la actividad, ¿no? O sea, estaba muy enfocado en que la limonada iba a ser la mejor limonada del mundo porque él la estaba haciendo, ¿sí me explico? Llegó su papá del trabajo y lo primero que le ofreció fue la limonada que él hizo. Mira, papá, qué rica la limonada. Y luego, como está en esta parte ¿Validación? de desarrollar esta autonomía, Ah, ya quedaba poquito en la jarra y fue como, mamá, ¿puedo servirle yo? Dale. Entonces fue como, y y lo tú, logró. Entonces fue como, mamá, lo logré, pude. No es que, ay, qué bueno, mijito, bla, bla, bla. Elogiamos, damos vaso de limonada. Mi esposo también es como, ay, qué rica, es la mejor limonada que he probado en toda mi vida. Wow, fantástico. Entonces él como, al día siguiente fue, mamá, ¿a, ¿otra? a qué hora vamos a hacer la limonada? ¿No? Sí. O sea, y ya, o sea, se está sintiendo que esta es parte de el proceso, que es parte de la familia y aparte pues está sintiendo esta autoestima como muy buena para él porque lo logró. ¿Me explico? Exacto. Ay, qué ternura, me da, porque sí, porque ¿verdad que es la mejor? Sí, claro, yo la hice. Y yo así de, ah. Oye, me acordé ahorita que dijiste del reel, del que subimos. Oye, ¿no has visto ese? Ya sé, yo con mis redes sociales, que el niño de que bravo y tiró poquito y así, digo, y tiró la leche y tiró el jugo y así, y la mamá lo limpia y le aplaude, y luego lo tira el esposo y es así, una gotita, y súper enojada porque ya lo tiró. Oye, está, así sí, con el marido una cosa, con el hijo otra. Bueno, porque ellos están aprendiendo apenas. Oye, de hecho te iba a comentar, nada más que dije, ay, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, sí lo digo. Tú dilo. Oye, esta parte de lo del ponerles como opciones también ayuda a los esposos. Es un tip, ahí guárdenlo. Ay, guárdenlo, guárdenlo, también ayuda porque es como cuando quieren que se vistan así de que súper, Ajá. súper guapos y bonitos porque ya saben que para ellos las playeras de los equipos de fútbol, esas son sus cosas elegantes, ¿no? O Ay, sea, Dios. y no salen de ahí, y no salen de ahí. Entonces, es como, mi amor, o sea, vamos a ir a la fiesta de fulanita. ¿Cuál quieres, esta o esta?
Es la de fútbol, no, 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 esta o esta. Ajá, y ya les das opciones. Me dice mi esposo, me dice que eso no es dejarme decidir. Me ¿No? estás diciendo que sí es, o sea, tú estás decidiendo por mí. Yo no estoy decidiendo por ti, o sea, estas son las opciones que tú tienes. Claro que él ya me dice que, ay, que bueno, ya dime qué quieres que me ponga. No, 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 eso no. Pero les estás dando la opción de decisión, Lo ¿no? hiciste bien, amiga, te apoyo, o sea, le estás dando opciones, él puede decidir si quiere esta o esta, se me hizo muchísimo la opción que le diste. ¿Ves? 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 A Híjole, ver, ¿quieres barrer el frente o el patio? Ahí está. ¿quieres Tú barrer el decides, frente? ¿Quieres barrer el frente en la mañana o en la noche? Y el patio en la mañana o en la noche. Tú decide, como tú quieras, pero ¿no? tú lo haces. Le estás dando opciones. Qué buena marido iba a decir, qué buena esposa eres, de veras, ¿Ves? no te ¿Ves? valora. No, es en serio, sí. Ay, es como, esos son niños también. Ay, anótele para que no se le vaya la opción. Ese es un bonus. Oye, no sé, nos vamos con estrategias universales porque es que se va súper rápido esto. ¿Quieres dar Sí, las estrategias vámonos. tú? Dale, dale. Mm. Mientras las busco acá, porque acá tengo Ah, mis va. notas. Ok, Ahí está. nosotros traemos, bueno, sí, trajimos algunas estrategias que Les podrías tener. venimos manejando las estrategias universales. Sí, sospecho, sí, va. Sí. Lo primero que nada, y que lo vimos también en el capítulo pasado, es la validación emocional constante. Y aquí hablamos, y lo hemos dicho en este capítulo, no es justificar lo que están haciendo, no es justificar el daño, sino es validar lo que está sintiendo. Y cuando el niño ya se siente válido, obviamente si va a tener alguna consecuencia, la va a tener. Pero es cómo vas a manejarlo. Una cosa es explotar, si ya explotaste, luego ya vamos a ver eso, pero es validarlo, validar el sentimiento que está pasando. Vámonos. Ujú. Dos. Por el otro lado, modelado de la calma. Súper importante eso y es lo más difícil de hacer, porque para que tu hijo se pueda autorregular, le tienes que enseñar a autorregularse. No se trata nada más de decirle, mira, cuando tú te sientas enojado vas a hacer esto, esto, esto. Y cuando tú te enojas, te ve que avientas las cosas, que haces una pataleta, que das un portazo, pues bueno, ahí le estás enseñando de una manera diferente. Entonces, siempre a través de la observación, diría Bandura, un psicólogo muy como conductista, pues es a través de la observación el aprendizaje también. Entonces, pues bueno, así tal cual. El siguiente. Oye, hay una película que no sé si la has visto, se llama La guardería de papá. Ujú, Y que son dos hombres que ponen su guardería. Y hay un niño que bueno, tremendísimo, con una actividad, con demasiada energía en su interior. Y llega la mamá y el niño es súper rebelde, ¿no? Y estaba, no sé qué le estaba peleándose por el control de la tele con el señor, con uno de los señores. Llega la mamá y le hace así como, no sé qué, no me acuerdo qué palabra le dice. Y hace cuenta que cuando me dicen el modelado me imagino así. Claro que como es una película de risa, pues al final se suavizó el niño, ya ya respiró, controló su enojo y al final terminó pateando al señor. No está correcto. Pero a lo que vamos es lo que tú les estás transmitiendo. O sea, llegó la mamá y le dijo, no sé, Dalai, o yo sabrá Dios qué le dijo. Y el niño hasta se tranquilizó, se vio cómo le hizo. Y de repente ya nomás, con su tranquilidad, lo pateó. Pero ahí le está modelando la conducta a la mamá, o sea, claro. pero hablemos de cosas buenas. Ok, entonces nos vamos. Lo que es el lenguaje emocional cotidiano. Es muy importante para nosotros el saber expresarnos. Como adultos es muy complicado muchas veces el decir qué es lo que estamos pasando. Simplemente cuando tu esposo te dice que tienes, nada, ¿no? Todo bien. No te, Es no que sé. a veces como adultos ni siquiera sabemos posicionar lo que sentimos, porque nadie nos lo enseñó. Esto es muy nuevo, o sea, esto de hablar desde las emociones es muy, muy nuevo. O sea, antes, les decíamos la vez pasada, antes era a través todo de la conducta. O sea, Sí, si tenías una buena conducta eres un buen niño, si sí. tenías una mala conducta eras un mal niño. Y dejaba pasar totalmente la cuestión emocional. Hasta hace muy poco se le está dando esta importancia de las emociones. Entonces, pues sí, la traemos difícil nosotros los adultos porque pues no se nos enseñó, pero pues va a ser un parteaguas para nuestros hijos porque eso ya lo van a traer por añadidura.
Y eso Te está interrumpí. increíble. No, está perfecto porque la verdad es que estuvo súper puntual. Yo con mi puntual el día de hoy, Mm, puntualícenle ahí el puntual. Pero es que sí es cierto, amiga, no se nos ha enseñado, y creo que a nosotros se nos dio un poco más la opción, pero en generaciones atrás todavía era muchísimo más cerrado. Y ujú, porque era cultural, o sea, es cultural, y yo me he topado todavía con culturas que no pueden expresar muchas cosas, ¿no? Y no critico, sino para ellos es normal, ¿no? Está bien así. Pero ujú. creo que eso es lo importante porque yo estoy segura que las emociones, si no son expresadas, el cuerpo las va a sacar de alguna manera. Y cuando las saca el Total. cuerpo de alguna manera, te puede dar un aviso y ese aviso puede ser tranquilo, pero te puede dar otro que ya no lo es. Entonces, es importante que las sepamos y sobre todo cuando tú las empiezas a identificar, por ejemplo, qué es lo que estás sintiendo, ponle un nombre. Ponle un nombre a lo que estás sintiendo. Si no sabes si es enojo, tristeza, ¿qué estás sintiendo? No sé, se llama Blanca, se llama Blue, no sé, pues, ponle un nombre. ¿Y dónde está ese Blue? ¿Dónde lo encuentras? No, pues está aquí lo tengo. Porque cuando estás enojada y no puedes expresar qué pasa, aquí, bueno, para mí es aquí, o así como que, es que te quiero mentar la madre, no se madre, no se madre, como la de las mentiras. Discúlpeme aquí. O sea, pero, o sea, no lo sacas y entonces, ¿qué pasa? Te enfermas, cualquier otra cosa. Te duele la garganta, se te va la voz, bla, 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 bla. Y cuando tú les empiezas a enseñar, es más, tú vas a aprender en el camino con ellos. Tú lo vas a aprender. Y va a ser un poquito más armonioso. Sí, totalmente. Y sabes una cosa, o sea, es importante saber en dónde se localiza tu enojo, porque en qué parte de tu cuerpo, porque cada quien lo manejamos o lo sentimos en diferente parte del cuerpo. Eso también es súper interesante. Tú ahorita te estaba escuchando y me decías de que a ti como que la garganta y enfermedades relacionadas a la garganta es que te puedes quedar sin voz, te puedes quedar afónico. O sea, yo me acuerdo mucho, tengo una amiga que cuando tiene niveles de estrés muy elevados, de repente le da gripa y Mm, se queda afónica. Y es como, claro, o sea, que tantas cosas no has dicho que quieres decir y sí, no las dices, ¿no? Y por sí. ejemplo, a mí, que yo soy una persona muy reactiva y que a lo mejor, tiendo más a la impulsividad y que eso es como que mi pan de cada día y que tengo que estar trabajando y trabajando, todo me cae al estómago. Entonces, gastritis, colitis, bla, 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 todo así directo. Un enojo y siento como si me estuviera tragando, iba a decir una cosa, Así. pero se puede tomar como en sentido, en doble sentido. Como si estuviera comiendo salsa. Así, directo. Ay, Dios. Sí, Como si cuidado. me estuviera tragando una salsa Una salsa, sí, una salsa. Sí, así picosa. déjalo. Así déjalo, porque al rato vas a ser la lady. No, 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 no. Lady que se traga. La salsa. La salsa. Sí, Que es no, no, cierto. no, no. O sea, todos lo tenemos de manera diferente. A mí para el estómago es cuando estoy nerviosa. Me da hasta de lo que no. Pero eso está súper interesante. Como hay que hablar un tema de esos. Está muy, muy padre. Y que vayan aprendiendo los niños. O sea, por ejemplo, en esta parte de la disciplina positiva se habla mucho de eso, de que digan, eh, que tú les vayas diciendo, eh, y preguntando sobre todo qué es lo que están sintiendo y dónde lo están sintiendo, en qué punto. O sea, por ejemplo, que tú les vayas diciendo, por ejemplo, si están muy enojados y están haciendo una rabieta, entonces decirle, mi amor, estás enojado, te sientes molesto. A lo mejor se escucha como bien raro, pero ellos están interiorizando esa palabra, que entonces Sí, cuando se sientan la siguiente vez enojados, ellos ya van a poder nombrarla y van a poder sí. decir, estoy enojado, porque a veces ni siquiera tenemos, nosotros los adultos, ni siquiera tenemos esa apertura para decir lo que sentimos. Y eso está bien loco, ¿no? Porque no tenemos claridad. No tenemos claridad, estoy enojada, estoy triste, estoy frustrada, y luego cuando te das cuenta que no era enojo, sino que era tristeza lo que estabas sintiendo o que era una frustración, o sea, es bastante interesante este tema, bastante. Les voy a subir una reflexión sobre la Sí, tristeza. Hay un cuento que es de la tristeza y el enojo. Está me muy parece, bonito. Les voy a me subir. parece. ¿Qué más, amiga? ¿Nos vamos con el último? Dale, dale. No, tú te toca. ¿O la digo? Sí, si quieres. Ay, no, este te toca a ti. El último es el círculo de reparación.
O sea, sí Ah, hubo, pues pues sí. no, dala, Ya dala, lo dala, habíamos, dala, dala. ya lo habíamos hablado la vez pasada, Sí. pero se los volvemos a repetir. Esta parte de la reparación, no vamos a ser mamás perfectas nunca y nos vamos a equivocar en todo momento. Eh, Siempre vamos a buscar ser lo mejor, dice, ¿no? Como la mejor versión de nosotros, pero no siempre se puede. Entonces, cuando la riegas, hay que reparar. Ya les hablábamos la vez pasada de las 3 Rs. Entonces, reconocemos, y reparamos, ¿no? A esta parte. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Se vale pedir perdón. ¿Cuándo es el momento clave para hacerlo? Cuando pasa, digamos que la explosión de enojo o de emoción, ¿no? Sí. Cuando ya las cosas están más tranquilas y más calmadas, entonces ya el niño dejó de hacer el berrinche y tú ya estás un poco más tranquila y calmada, es el momento de reparar. Y ahora sí, vamos a sentarnos, ven, vamos a platicar de lo que sucedió. Amor, me molesté, me enojé y te grité. No debía haberte gritado y te ofrezco una disculpa. No nos vamos a justificar, es decir, te grité porque entonces tú, bla, 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 guara, guara, porque estamos entonces demeritando nuestro sentimiento de perdón. Solamente la acción que nosotros reconocemos que no hicimos de manera correcta. ¿Ok? Les estamos dando la oportunidad a nuestros hijos que ellos también en un futuro puedan reparar. Así es. Ay, está padrísimo. A mí me gusta mucho esto. Está increíble. Y bueno, rápidamente, ¿qué necesitan las mamás en esta etapa? Pues, ¿qué necesitas para un espacio para regular, descansar, reconectar contigo? Necesitas, y lo acaba de decir Maite y lo dijo en todo el capítulo, permiso, tú date permiso, no lo sabemos todo. No somos perfectas. Y eso es algo súper importante. Y va, amiga, pues que tribu, comunidad, una comunidad. La última frase y con esta nos vamos. Y se las voy a leer así tal cual porque no quiero regar. La última y nos vamos. Ah, sí, tal La cual. última y nos vamos. Recuerda que no estás criando para que obedezcan. Estás criando para que sepan quiénes son, qué sienten y cómo vivir en comunidad desde el respeto. Ay, qué romantiquísimos. Ay, muy bien, me encantó. Yo iba a decir una mensada mía porque iba a sacar otra cosa, pero ya, mira. Ya, vámonos, vámonos a comer. Sí, vámonos. Oye, pues muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Gracias, May, por compartir un episodio más conmigo. Estamos súper contentos de estar con ustedes y si te gustó, por favor, compártelo, suscríbete, mándaselo a la persona que creas que en este momento lo necesita o que no sabes que lo necesita, pero lo quieres compartir porque va a ser un apapacho tanto para ellos como para nosotros. Así vayan a nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Bueno, estamos en YouTube, Spotify y creo que ya no se me olvida ninguno, ¿verdad? No sé, búsquenos. Nada más. Pero súper importante, por favor, comenta, comparte. Para nosotros es bien importante que todos estos temas se vayan sacando a la luz y que vaya cada vez más, si nosotros podemos ser estas portadoras de un poquito de conocimiento y un poquito de experiencia para que las demás personas se vayan sumando también a nuestra comunidad y que vayamos creciendo en experiencias, en información y en todo lo demás. Si tienen alguna duda, por favor, no dudes en escribirnos. Siempre te vamos a contestar. Ya hemos contestado ahí algunas que otras que me parecen súper bonitas que se estén dando esa oportunidad con nosotros de darnos sus Expresar. opiniones, de expresar sus experiencias. Nos encanta conocerlos un poquito más y que nos vayan diciendo cómo ustedes están viviendo la maternidad y la paternidad, porque nos está gustando mucho que también los papás Sí. están hablando y están diciendo sobre sus experiencias y eso para nosotros es maravilloso porque esta comunidad va a crecer y crecer y crecer. Ay, Ya me bravo. callo. Bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Si quieres algún tema en especial, mándalo. Y claro que sí, con mucho gusto lo evaluamos y lo platicamos. Gracias, Mai. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.